Bienvenida. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación para estar en esta sesión de seminarios y pues explicarles o comentarles, platicarles un poquito de lo que es la producción de proteínas recombinantes. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Quiero empezar esta charla enseñando diferentes proteínas que se encuentran en el mercado. Y por ejemplo, tenemos la insulina humana, que es con tecnología recombinante. Esta, como sabemos, se utiliza para el tratamiento de diabetes. Tiene un costo aproximado en el mercado de unos 250 pesos. Después tenemos a esta otra proteína que es un inhibidor de la esterasa C1, que también es de origen recombinante y que se ocupa para tratar el angioderma. En el mercado tiene aproximadamente un precio de 8,000 pesos. Después tenemos a una interleucina, que también pueden ver que es de origen recombinante. Esta se ocupa para tratar algunos cánceres, ya que modifica o ayuda más bien en mejorar el sistema inmune, con un precio en el mercado alrededor de 6,000 pesos. Después tenemos esta, que también otra proteína recombinante. Se utiliza para tratar algunos cánceres. Es un anticuerpo monoclonal y este tiene en el mercado un precio aproximado de 20,000 pesos. Después tenemos este factor de coagulación que en el mercado, sí lo van a escuchar bien, tiene un valor de 70,000 pesos la dosis. Esa es una glucoproteína, por eso también es cara. La somatotropina, que también es de origen recombinante, que se utiliza para el tratamiento de cuando hay deficiencia de la hormona del crecimiento, con un precio aproximado en el mercado de 4,000 pesos, y la eritropoyetina, que también es de origen recombinante, con un precio aproximado en el mercado de 1,000 pesos. Lo que quiero que vean con estas fármacos que les he mostrado es que la industria de las proteínas recombinantes a nivel mundial está valuado para el año, más o menos el año pasado, en 2023, como un mercado de 3 billones de dólares, y se proyecta un crecimiento aproximado de 7,2% por ciento en 4 años. Y además es una industria que está creciendo constantemente por las necesidades de tener productos en el mercado que puedan ayudar al tratamiento de enfermedades, y no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito biotecnológico, en el ámbito preventivo, ¿sí? Y obviamente pues en el ámbito de investigación. Entonces, eh, dicho esto, uh, pues vamos a empezar en el tema de platicarles un poquito cómo se producen estas proteínas recombinantes. Y para empezar, tenemos que hablar un poquito de la tecnología recombinante. Todas las proteínas recombinantes se producen utilizando lo que se llama la tecnología del ADN recombinante. Para producir esta proteína de interés, tenemos que tener la secuencia del gen de la proteína que queremos estudiar o expresar, purificar, etc. Una vez que tenemos la secuencia del gen, vamos a hacer algo que se llama optimización de codones. Cada uno de estos pasos los iré explicando en breve.
Una vez que ya tenemos esa secuencia con los codones optimizados, vamos a hacer la síntesis del gen y clonarlo en un vector para que este vector lo podamos insertar a una célula y esa célula sea la que lleve a cabo la producción de la proteína que queremos estudiar. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos la secuencia de un gen? Bueno, existen bases de datos donde, que se conocen como PDBs, en donde se depositan las proteínas que ya han sido estudiadas, que ya han sido caracterizadas a nivel atómico, es decir, podemos encontrar las estructuras tridimensionales de estas proteínas y todas sus características, incluidas la secuencia genética. Hasta el día del domingo que consulté esta base de datos, había depositadas en esta base 225.946 estructuras obtenidas de genes de proteínas producidas en el laboratorio y un poquito más de 1 millón de modelos estructurales hechos con computadora, ¿no? Entonces, en estas bases de datos podemos encontrar la proteína que nosotros queremos estudiar o producir y ahí tendríamos ya la secuencia genética de esa proteína. Si solo conocemos la secuencia de aminoácidos, entonces vamos a producir lo que se conoce como gen sintético. ¿Qué quiere decir que nosotros vamos a partir del código genético, vamos a tener la secuencia de aminoácidos y nosotros vamos a dictar qué codón va a codificar para el aminoácido correspondiente, ¿no? Y eso lo mandamos a sintetizar con codones optimizados. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere con ese codón optimizado. Y en caso de que no tengamos ni la secuencia de aminoácidos o el gen, entonces lo que podemos hacer es buscar en el genoma y esto lo hacemos por homología, es decir, queremos producir una esterasa de gato, ¿no? Pero no tenemos la secuencia, entonces lo que hacemos es por homología con otras proteínas de esa misma familia, podemos hacer la secuencia en el genoma del gato en este caso, ¿no? Bueno, la optimización de codones se debe a que cuando producimos una proteína recombinante se hace en sistemas heterólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos producir, por ejemplo, una proteína de humano en una bacteria o una proteína de humano en una levadura, etcétera. Entonces, aunque el código genético es degenerado, es decir, que un codón puede codificar para, bueno, más bien varios codones pueden codificar para un mismo aminoácido y este codón es universal, es decir, que tanto en el humano como en la bacteria, como en la levadura, es el mismo codón para el mismo aminoácido. El uso de estos codones sí es diferente. Y entonces nosotros podemos encontrar tablas en la literatura en donde ya está bien estudiado el uso de codones en cada organismo, ¿no? Y quiero, por ejemplo, que se fijen veamos, por ejemplo, prolina. Si prolina utilizáramos este codón, si alcanzan a ver el mouse, bueno, ¿alguien me puede decir si ven lo que estoy señalando? Sí, sí ¿Sí? se ve. Ok, entonces si por ejemplo en el caso del humano que tenemos para prolina que utiliza este codón CCU con una frecuencia de 0.29, lo máximo es 1 en este caso, para Escherichia coli sería un uso de 0.17. O por ejemplo,
En arginina, en humano, el CGG lo utiliza 0.20. En Escherichia, CGG, que es para arginina, lo utiliza 0.07. Entonces, cuando hablamos de uso de codones, entonces en lugar de poner, queremos una arginina, pero en lugar de poner este CGG, que Escherichia lo usa muy poco, ponemos CGC, que Escherichia lo usa con una frecuencia de 0.44, ¿no? Entonces, de esta manera es como optimizamos el uso de codones para el gen de la proteína que nosotros queremos expresar. Después, una vez que ya tenemos la secuencia del gen, podemos amplificar o sintetizar este gen de diferentes maneras. Una lo puede ser a través de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, utilizando unos iniciadores específicos que van solamente a amplificar el gen que nosotros queremos estudiar a partir de el material genético de la especie de la cual nosotros queramos estudiar, o bien, como les decía, lo podemos mandar a sintetizar con un uso de codones pues ya optimizado para el tipo de células que nosotros vamos a utilizar para producir esta proteína. Y una vez que ya tenemos ese fragmento de DNA que contiene el gen de interés, lo vamos a insertar en un vector y de esta manera producimos lo que conocemos como un DNA recombinante, ¿no? Entonces, este vector que lo denominamos plásmido, va a tener diferentes características útiles para clonar o para pegarle ese fragmento de ese segmento de DNA que contiene el gen de interés. Y estos plásmidos deben de tener un origen de replicación, es decir, que lo podamos multiplicar dentro de una célula. Un marcador de selección generalmente es un antibiótico, es decir, cuando nosotros insertamos este plásmido en una célula, le va a dar la resistencia a ese antibiótico y va a ser capaz de crecer en presencia de ese antibiótico. Un promotor que va a hacer que dictar la velocidad de de transcripción del gen. Un sitio de unión a ribosoma, que es pues donde se lleva a cabo la traducción de los genes. Una etiqueta que puede ser útil para purificar a esta proteína que vamos a expresar, y esta etiqueta puede estar tanto en el amino como en el carboxilo. Y un sitio de multiclonación donde en este sitio pues hay diferentes enzimas de restricción que nos van a permitir insertar el gen que nosotros queremos estudiar. Y obviamente pues tiene que tener una señal de paro que indique que pues la transcripción termina en ese sitio y poder tener a la proteína con el número de aminoácidos que debe de tener. Después de que ya tenemos este DNA recombinante, o sea, este plásmido que contiene el gen de interés, lo tenemos que introducir a una célula, y esto se conoce como fenómeno de transformación. Y puede haber diferentes metodologías para llevar a cabo esta introducción de DNA exógeno a una célula, que puede ser por choque térmico, por electroporación, por infección, por liposomas, por biobalística o por microinyección. ¿De qué depende que nosotros elijamos el método de inserción de este DNA exógeno? Pues va a depender del tipo de célula que nosotros queramos transformar. Sí, por ejemplo, choque térmico se utiliza mucho en el caso de bacterias, electroporación en el caso de levaduras, liposomas, por ejemplo, en el caso de células de cultivos celulares, biobalística para plantas, por ejemplo. Entonces, cada célula, pues, tiene un método de transformación más eficaz. Y pues esta imagen pues solo muestra, en este caso es por electroporación, en donde se aplica una corriente eléctrica a las células que se quieren transformar,
y esa corriente eléctrica va a ocasionar que se formen poros en la membrana y que pueda ingresar el DNA que nosotros queremos eh, es, introducirle a la célula. Bueno, ahora bien, tenemos diferentes hospederos para la producción de proteínas recombinantes, desde células de mamífero, levaduras, células de insecto, bacterias, plantas. Tenemos otros sistemas como el sistema libre de células o bien los animales transgénicos, ¿no? Todos estos sistemas nos van a servir para producir proteínas recombinantes. ¿De qué depende que nosotros escojamos a una bacteria o a una levadura o a una planta? Eso depende de las características de la proteína que queremos expresar. Por ejemplo, una bacteria, que las más utilizadas para la producción de proteínas recombinantes son Escherichia coli y Bacillus subtilis, tienen diferentes ventajas. Permiten la producción de grandes cantidades de proteínas en poco tiempo. Sus métodos de transformación, es decir, de ingresar el gen de interés, son relativamente sencillos y rápidos. Las condiciones de cultivo también son sencillas. Podemos escalar desde producir como 100 mililitros de cultivo hasta 10 o 100 litros o más ya a nivel industrial. Y tenemos grandes posibilidades de optimizar la producción de la proteína recombinante. Podemos cambiar medios, podemos cambiar temperaturas, podemos cambiar este tiempo de inducción de la proteína, etc. ¿Cuáles son los inconvenientes de este sistema? Bueno, si la proteína que queremos estudiar tiene modificaciones posttraduccionales como glicosilaciones o fosforilaciones, pues la bacteria no va a hacer eso, entonces ya quedaría descartada. Hay ocasiones en que las proteínas no se pliegan de la manera correcta y entonces se van uniendo entre ellas formando cuerpos de inclusión, que esto también es un efecto que no queremos. Entonces, dependiendo de la proteína, pues podemos o no tenerla bien plegada y funcional o mal plegada. Entonces no sería un buen sistema la bacteria, ¿no? Bajos rendimientos en proteínas eucariotas. Por ejemplo, cuando son proteínas grandes de alto peso molecular, la bacteria no es capaz de producirlas en grandes cantidades y entonces la producción pues es muy poca. No tendríamos solo miligramos por litro de cultivo. En el caso de las levaduras, las que se utilizan con mayor frecuencia son Saccharomyces y Comagataela, antes conocida como Pichia, ¿no? Las ventajas es de que estas células ya son eucariotas, entonces se pueden realizar modificaciones posttraduccionales. También permite la producción de grandes cantidades de proteínas. El tiempo de producción es intermedio, no es tan rápido como el de una bacteria, pero no es tan lento como los otros sistemas. También la podemos escalar y pues contiene medios de cultivo relativamente simples y baratos. Los inconvenientes es que estos organismos pueden hiperglicosilar a las proteínas o glicosilarlas de una manera que no es tan semejante, por ejemplo, a la del humano. Y pues en este caso tenemos pocas posibilidades de optimizar la producción de la proteína, ¿no? La levadura crece a una determinada temperatura, entonces tenemos poco margen para movernos, ¿no? De temperatura o de inducción. En el caso de las células de insectos, se utilizan células SF9 aquí en estos casos podemos producir proteínas complejas, es decir, ya más grandes. Hay un buen plegamiento de estas proteínas y también podemos tener modificaciones posttraduccionales. Para trabajar con células de insectos tenemos que utilizar un baculovirus, que es el vector en el que vamos a meter el gen de interés. Y entonces la producción de estos vectores pues lleva más tiempo, ¿no? Que un plásmido de bacteria o de levadura.
El escalamiento es difícil porque se requiere una gran cantidad de estos virus para poder infectar a las células de insectos, entonces ahí incrementa los costos, ¿no? Y en algunos casos la glicosilación pues no es tan parecida a la que se lleva en el caso de las células en los humanos, ¿no? En las proteínas humanas. Las células de mamífero se utilizan, por ejemplo, las más utilizadas son las células CHO, que son de hámster, y las células HEC. Y en este caso, como son células de mamífero, pues podemos tener modificaciones posttraduccionales, un correcto plegamiento de la proteína. Podemos hacerlo tanto como una transfección pasajera o permanente, es decir, podemos inclusive poner el gen dentro del genoma de la célula y que ya sea una célula que produzca la proteína, ¿no? Como una línea celular ya modificada con el gen de la proteína que queremos expresar. Los inconvenientes es que el costo de estos cultivos es elevado, el rendimiento es bajo comparado con bacterias o con levaduras y necesitamos un mayor tiempo de producción para llevar a cabo la obtención de la proteína recombinante. Las plantas, pues también al ser eucariontes, pues tienen la posibilidad de realizar modificaciones post-traduccionales. Hay un buen plegamiento de la proteína y es escalable. Los inconvenientes para usar células de plantas o en plantas es que necesitamos formar protoplastos, dado que las plantas tienen pared celular, entonces tenemos que quitarle esa pared celular y llevar a cabo la transformación. En estos casos, estas células son muy frágiles como protoplastos y entonces nuestra eficiencia de transformación de repente se ve disminuida porque las células explotan, ¿no? Entonces tenemos que tener ahí el medio en el que vamos a llevar a cabo la transformación pues muy regulado para que las células se mantengan como protoplastos sin que se rompan. La expresión de las proteínas es difícil como regularlas, como inducirlas, entonces también es un inconveniente. Y en este caso no se producen modificaciones posttraduccionales complejas, ¿no? que algunas proteínas de humano tienen. Entonces, si pudiéramos de alguna manera eh, clasificar a estos sistemas, tendríamos en velocidad, pues estarían las bacterias, serían las que más rápido se pueden producir y también las levaduras. Y de ahí hacia abajo, pues tenemos los más lentos son los insectos, las células de mamíferos, las plantas o los animales transgénicos. En cuanto a costos, pues también tenemos un panorama muy similar. Las bacterias son las más baratas de trabajar para producir proteínas recombinantes. Si queremos glicosilaciones, pues las mejores para producirlas son las células de mamífero. Si queremos un buen plegamiento, si nos interesa el buen plegamiento, pues también las células de mamífero. Y las regulaciones gubernamentales, los sistemas más que ya han pasado diferentes regulaciones, pues son las levaduras, las bacterias y las células de mamífero, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya elegimos en qué sistema vamos a producir nuestra proteína, tenemos que optimizar este sistema de expresión. En este caso, vamos a elegir el tipo de cepa, el tiempo de expresión, la concentración del inductor, la temperatura y el tipo de medio de cultivo en el que vamos a expresar. Y aquí en la figura les muestro un gel de poliacrilamida en donde tenemos 4 cepas diferentes y una proteína de aproximadamente 65 kilodaltones que queremos expresar. Entonces, en donde está mi cursor es el marcador de peso molecular. Tenemos cepa 1, cepa 2, cepa 3 y cepa 4. Y la T significa como el extracto total y la S la fracción soluble de este extracto. Entonces podemos ver que en la cepa 1 sí se está produciendo la proteína, pero no en la fracción soluble, sino que puede estar como cuerpos de inclusión.
En la cepa 2 tenemos el extracto total, vemos a la proteína y también la tenemos en la fracción soluble, o sea que esa es una buena cepa para producir a la proteína. En la cepa 3 no vemos a la proteína ni en la fracción total ni en la soluble, así como ni en la cepa 4, ¿no? Entonces aquí ya decidimos que la cepa 2 es la mejor para producir a esta proteína y así podemos hacerlo para cada proteína que nosotros queramos expresar. En el caso en este específico es de bacterias, tenemos que optimizar el tipo de célula, tenemos que optimizar la temperatura, el tiempo en el que vamos a mantener el inductor para que produzca la proteína. Y también, pues, inclusive hay medios de cultivo que favorecen una mayor producción de la proteína. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el sistema y ya optimizamos las condiciones de expresión, pues ahora viene la otra parte que también es muy importante, que es la purificación de esta proteína recombinante. Y también tenemos que conocer a nuestra proteína en diferentes aspectos para decidir cuál va a ser el mejor método para purificarla. Es decir, si ya tenemos un cultivo celular, pues es separarla de toda esa mezcla compleja de otras proteínas para tenerla pura, ¿no? Por ejemplo, si queremos esta proteína para medir actividad, pues no podemos utilizar métodos que desplieguen o que desnaturalicen a la proteína, ¿no? O bien si queremos métodos estructurales, pues sí podemos un poquito relajar a la proteína sin que se desestabilice su estructura terciaria, ¿no? Si queremos solo saber la secuencia, por ejemplo, si pescamos el gen del genoma y queremos saber la secuencia de la proteína, pues en ese momento no nos va a interesar si está plegada o no, y entonces podemos utilizar un agente desnaturalizante. Y también pues tenemos que conocer sus propiedades físico-químicas, por ejemplo, qué masa tiene, cuál es su punto isoeléctrico, qué tan soluble tiene, qué tan estable es. Y de esta manera vamos a poder decidir qué buffer o qué amortiguador de lisis vamos a utilizar. Y también muy importante es pues saber en dónde va a estar localizada. Como les dije, hay sistemas que nos permiten producir a la proteína intracelularmente o, por ejemplo, en el caso de las levaduras, podemos mandarla al medio extracelular, es decir, que saque a la proteína. Y en bacterias también podemos producir a las proteínas en el espacio que se conoce como periplasma, ¿no? Entonces, dependiendo en qué lugar de la célula esté la proteína, pues va a ser los métodos que nosotros vamos a utilizar para alisar a esa célula, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos el medio de cultivo, en este caso les voy a explicar lo de cómo se purifica una proteína intracelular. Tenemos primero que obtener el paquete celular por medio de centrifugación. Entonces nosotros obtenemos un paquete celular de X litros o X volumen de medio de cultivo, ¿no? Una vez que ya tenemos ese paquete celular, vamos a tener que procesarlo rompiendo estas células, ¿no? Entonces, como les dije, ahí ya vamos a saber qué buffer de lisis es el adecuado para el tipo de proteína que nosotros vamos a purificar. Y dependiendo también del tipo de célula del que estemos trabajando, va a ser el método de elección para romper a la célula, ¿no? Por ejemplo, en células de mamífero con un choque térmico, congelamiento, descongelamiento, podríamos romper a la a la célula y tener ya el lisado por choque osmótico, por sonicación, por alta presión, por trituración mecánica. Y también, además, podemos utilizar aditivos al buffer de lisis como son lisosima para, por ejemplo, cuando estamos hablando de levaduras o de células de planta para poder quitar pared celular. Y, y también tenemos que tener muy en cuenta
la finalidad de producir esta proteína, ¿no? Porque, por ejemplo, si queremos estudiar la actividad de esta proteína, no podemos utilizar choque térmico porque estos procesos de congelamiento, descongelamiento pueden afectar la estructura terciaria de la proteína, ¿no? Entonces, no es muy recomendable. O, por ejemplo, sonicación, tenemos que tener mucho cuidado porque en este proceso, como se hace a través de ultrasonido, son ondas vibracionales muy fuertes, se produce mucho calor. Entonces sí tenemos que cuidar la temperatura a la cual vamos a estar rompiendo a nuestra célula. Y bueno, este tipo de métodos de ruptura pues son escalables. Tenemos prensas francesas o sonicadores que pueden ser a nivel de laboratorio para volúmenes pequeños, a nivel de una planta piloto o bien ya para una producción industrial donde se pueden procesar cientos de litros a la vez, ¿no? Después de esto, ya que rompimos a la célula, pues tenemos todo el extracto celular ahí y podemos separar los desechos, o sea, por ejemplo, los desechos celulares de pared, de DNA, de todo eso, por un método de centrifugación más fuerte o bien de filtración. Y nosotros lo que vamos a obtener es un pelletcito o pellet, dependiendo de qué tanto tiempo dejamos la sonicación o no. Puede ser un pellet pequeño, un pellet más grande de los desechos celulares que no nos interesan porque nosotros ya verificamos anteriormente en nuestras pruebas piloto que la proteína se encuentra en la fracción soluble de este extracto. Entonces ahí es donde ya tenemos a la proteína que nosotros vamos a purificar. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, una vez que ya tenemos ese extracto, podemos utilizar diferentes métodos para purificar a la proteína. Pueden ser métodos cromatográficos en sus diferentes versiones, cromatografía de afinidad, cromatografía de intercambio iónico, de exclusión, de interacción hidrofóbica, de fase reversa. Podemos utilizar ultracentrifugación o podemos utilizar precipitación. Rápidamente les voy a mostrar de qué se trata cada una de estas cromatografías. La cromatografía de afinidad, tenemos un soporte, la fase estacionaria, en donde ahí va a tener el ligando o a lo que se pueda unir la proteína, ¿no? Generalmente, cuando producimos proteínas recombinantes, les ponemos una etiqueta que es una secuencia de 6 histidinas a la que se le llama como his-tag. Entonces ya tenemos columnas específicas que van a unir a estas proteínas que tienen las etiquetas. Entonces se lleva a cabo la unión, se pasa todo el extracto celular, se va a quedar pegadas esas proteínas que tienen esa etiqueta. Después se procede a lavar esa columna para quitar lo que se haya unido de manera inespecífica y luego se empieza a eluir para ir tomando fracciones y ver en qué fracción la proteína pues está más pura. Y como esto se hace con, por ejemplo, en el caso del his-tag se hace con una sal que se llama imidazol, pues después se tiene que pasar a una columna de desalado para quitar toda esa sal o bien por cambiar de buffer, etcétera. Entonces las columnas de afinidad son estas. Les dije, hay para etiqueta de histidinas, por ejemplo, podemos encontrar para unión a maltosa o para unión a GCT o para unión a diferentes otros ligandos que puedan ser afines a la proteína. Y nosotros podemos también monitorear esta unión en equipos como un FPLC, ¿no? Donde podemos ver a través de la intensidad a ultravioleta qué es lo que va saliendo, y aquí en esta parte tenemos pues todo lo que no se pega en la columna, la parte de lavado y después la elusión, que siempre se recomienda hacer un gradiente de elusión para ir quitando a las proteínas que se unieron de manera inespecífica y tener a la proteína que nos interesa. Después tenemos la cromatografía de filtración en gel, que esta nos va a separar a las proteínas por tamaño, ¿no? Tenemos también la fase estacionaria y aquí podemos ver que
pues los tamaños de la proteína, ¿no? En este caso, la bolita azul es una proteína más grande, la bolita roja una más pequeña y la bolita verde pues una más pequeñita, ¿no? Entonces, los principios son los mismos. Unimos, lavamos y eluimos. Y en este caso, pues vemos cómo primero salen las de mayor peso molecular, las de peso intermedio y al último pues salen las proteínas más chiquitas. Después la de intercambio iónico, esta se basa en que dependiendo en el pH del buffer que estemos utilizando como buffer de lisis, la proteína va a adquirir una cierta carga, ya sea positiva o negativa, y entonces nosotros la podemos unir a una columna con la carga opuesta, ¿no? En este caso está representado una columna con cargas positivas, las proteínas que se unirán a ella con diferentes grados de fuerza serán las cargadas negativamente, entonces es lo mismo, unimos, lavamos y vamos eluyendo, ¿no? Entonces aquí lo único que se hace es, para eluir, es cambiar la fuerza iónica del medio y entonces en este gradiente pues van a ir eluyendo pues las proteínas que se van pegando con menor fuerza y finalmente pues las proteínas que se unieron con mayor fuerza a la fase. La cromatografía de intercambio de interacción hidrofóbica, pues esta va a depender también de las características que tenga la proteína en el buffer que nosotros utilizamos para alisarla. Pueden tener regiones completamente hidrofóbicas o una parte hidrofóbica, otra hidrofílica o ser más hidrofílicas, etcétera. Entonces, también con respecto al buffer, al pH al cual estemos uniendo a la proteína, se va a unir a la fase estacionaria y conforme vamos cambiando la concentración de sal, pues las proteínas van a ir eluyendo, ¿no? Entonces, empezamos en este caso con unas concentraciones de sal altas y después pues vamos bajando la concentración de sal hasta obtener pues las proteínas que se unieron mucho más fuerte a la columna. Y finalmente tenemos la cromatografía de fase reversa, que es muy parecida, digamos, a la hidrofóbica, solo que en este caso se utilizan como eluyentes compuestos como el ácido, el acetonitrilo, entonces son un poquito orgánicos. Y también tenemos, el principio es el mismo, y entonces veríamos así también cómo se irían separando estas proteínas conforme vamos aumentando el porcentaje del disolvente, que en este caso pues es acetonitrilo, ¿no? Y bueno, una vez que ya nosotros tenemos, bueno, la otra método de purificación de proteínas es con ultracentrifugación. Por ejemplo, si la proteína no tiene ninguna etiqueta o queremos ver si esta proteína se unió a algo más, ¿no? Que traiga pegado algo, pero al utilizar los otros métodos, pues estaríamos disociando estas interacciones. Entonces podemos utilizar la ultracentrifugación. Y esto, dependiendo de la velocidad y del tiempo, podemos ir separando proteínas, ¿no? De acuerdo a su masa, ¿no? Las más grandes pues se separarán, se sedimentarán primero, las más pequeñas pues se quedarán en la parte que el sobrenadante, lo que la llamamos sobrenadante, y si este sobrenadante lo volvemos a centrifugar a unas condiciones más rápidas, pues también iremos separando, ¿no? Hacemos un fraccionamiento en base al peso de la proteína. O bien, como les decía, en algunas ocasiones la proteína se excreta al medio. Y ahí lo que hacemos es precipitarlas con sales, porque esto nos permite tener como proteínas
precipitadas a diferentes concentraciones de sales. La sal que se usa comúnmente es el sulfato de amonio porque este tiene una gran solubilidad. De hecho, podemos disolver como aproximadamente 800 gramos en un litro de disolución. Y esto también es fácil de hacer porque cada proteína va a tener eh, un punto de precipitación, o sea, no todas las proteínas van a precipitar a la misma concentración de sal, entonces eso nos permite pues poder ir agregando cantidades crecientes de sal hasta que la proteína precipite. Una vez que ya precipitó, se lava y se puede resuspender en un buffer adecuado. Entonces, ¿cómo veríamos las etapas de purificación? Bueno, en este caso les muestro una purificación de una proteína de aproximadamente 60 kilodaltones. Tenemos el lisado, ¿sí? Y aquí está el lisado completo, el sobrenadante, lo que metimos a la columna, esta se purificó en una columna de afinidad, lo que no se pega a la columna, lo que se lava, y aquí empezamos a eluir. Si se dan cuenta, todavía tenemos como mucha contaminación de proteína en esas elusiones, ¿no? Pero se va eluyendo el gradiente de elusión que les había mostrado. Y aquí tenemos el concentrado 1 de la proteína 5 y el concentrado 2 de la ilusión 4. Al concentrarlo, pues ya vemos que nuestros contaminantes pues también se ven un poquito más. Y les quiero mencionar que de repente un solo método de purificación no es suficiente. Entonces, en este caso, después de hacer la cromatografía de afinidad, se hizo una cromatografía de intercambio iónico y pues ya se obtiene a la proteína pura, ¿no? Una vez que ya se tiene la proteína pura, pues podemos quitarle las sales, cambiarle el buffer a través de medios como la diálisis o la centrifugación, ¿no? En estos filtros que se llaman centricones o microcones, etcétera. Podemos quitarle las sales o también podemos precipitarla para poder concentrarla aún más, ¿no? Podemos tener concentraciones grandes de esa proteína. Bueno, ¿y cuáles son los retos en la producción de las proteínas recombinantes? Pues la pureza, es decir, que podamos tener solo la proteína de interés y ninguna otra proteína recombinante, que esté ahí de contaminación. Su estado oligomérico, es decir, hay algunas proteínas que podemos tenerlas como dímeros, como tetrámeros, entonces, y solo de esa manera son funcionales, entonces es muy importante mantener la estructura oligomérica de una proteína, su estabilidad térmica, su estabilidad química, que tenga el correcto plegamiento y sobre todo también las modificaciones posttraduccionales, porque pues todo esto se va a reflejar finalmente en la actividad de la proteína que nosotros estamos produciendo, ¿no? O queremos estudiar. Y bueno, en lo que específicamente hago en mi laboratorio, pues es la expresión de proteínas recombinantes desde la clonación, también hacemos mutaciones, purificamos y todo esto pues para caracterizarlas de manera bioquímica, ya sea estudios estructurales por difracción de rayos X o resonancia magnética o la interacción con otras proteínas, por ejemplo con ligandos o otros cofactores a través de calorimetrías, de titulación isotérmica, etcétera. Y el reto aquí, por ejemplo, de la ingeniería de proteínas, que pues ya no les voy a hablar de eso, pues es a modificarlas a través de mutaciones o quitarles algún pedacito que no sea importante para su actividad y de esta manera poder aumentar su solubilidad o poder aumentar la cantidad de proteína que obtenemos por litro de disolución, etcétera. Y bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por escucharme y pues escucho si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias por la interesante charla. Dice Nayeli M. Clemente, Martínez Clemente,
¿Qué desafíos ha encontrado al optimizar el uso de codones en la expresión de proteínas recombinantes en diferentes organismos hospedadores? Eso es bien importante, Nayeli, porque de repente, como les dije, podemos pescar el gen del DNA genómico, ¿no? Y entonces ahí es la secuencia natural de codones. Y cuando lo metemos a una célula, pues no expresa y no expresa y no expresa. Cuando lo mandamos a optimizar, o sea, ya sabemos el gen, lo mandamos a optimizar esto, pues hay diferentes compañías que llevan a cabo este proceso, nos regresan el gen ya optimizado y pues ya vemos que hay una producción importante de la proteína que antes no veíamos. Ahora, otra característica o ventaja de las bacterias es que hay diferentes cepas y hay cepas que tienen tRNAs que pueden ser utilizados para codones raros, así se les llama, y entonces si no podemos optimizar el gen, por X cuestión, metemos el gen original en este tipo de células y podemos tener una mejor producción de la proteína. Pero yo sí recomiendo la optimización de codones en la medida de lo posible, porque eso sí ayuda mucho a aumentar el rendimiento de la proteína. Excelente. Sofía Peralta comenta, ¿qué avances recientes ha habido en la mejora de la escalabilidad de los métodos de purificación de proteínas, particularmente en entornos industriales? Sí, por ejemplo, yo les mencionaba que de las proteínas perdón, de bacterias, una ventaja es que pueden inducirse, ¿no? Inducir decir, en este momento es cuando induzco la producción de proteína. Y eso generalmente se hace bueno, el reactivo más ocupado es el IPTG, pero ya a nivel industrial resulta caro, ¿no? Eh, y de repente por eso veían los precios tan caros de proteínas, porque pues sí es cara la producción. Pero lo que se puede hacer es utilizar, por ejemplo, el análogo natural, que es la maltosa, ¿no? O, o poder utilizar sustancias que no sean tan caras y que acortemos el tiempo de expresión. O sea, tenemos que optimizar mucho para que no sean tiempos de expresión muy largos y podamos utilizar también promotores, en el caso de los vectores de expresión, promotores fuertes, lo que llamamos promotores fuertes, para en el momento en que ponemos el inductor, lo único que se esté transcribiendo sea el gen de la proteína que nosotros queremos expresar y producirla, que lleguemos, no sé, a un 70 o un 80% de la proteína total que sea la proteína recombinante. Entonces, esos son los retos a los que tenemos que enfrentarnos para que sea factible producirlo ya a un nivel industrial, ¿no? Porque si va a ser un proceso muy, muy caro, pues entonces pues la factibilidad de producirlo a escalas mayores pues disminuye mucho, ¿no? Ok. Nuwa comenta, ¿cómo se determina el mejor método de purificación para una proteína recombinante específica, considerando su estructura y función? Ajá, entonces, ¿cómo decidir cómo la voy a purificar? Yo siempre les digo que nos tenemos que ir por lo más fácil. Entonces, lo ideal es que las proteínas tengan una etiqueta que nos permita separarla de todas las demás para hacer una cromatografía de afinidad. Entonces, para mí, esa es la mejor selección, que podamos ponerle una etiqueta y que de esta manera pues se distinga de todas las proteínas que hay en la célula, ¿no? Y después, como les digo, no siempre obtenemos la proteína 100% pura, ya nada más sería utilizar otro método de purificación dependiendo de cuántos contaminantes veamos y de qué tamaño,
podríamos, si por ejemplo vemos contaminantes muy chiquitos con respecto al tamaño de nuestra proteína, pues podemos utilizar una cromatografía de exclusión, ¿no? Si están separadas los tamaños, pero si no, pues entonces nos convendría hacer una cromatografía de intercambio iónico, ¿no? Entonces siempre se combinan los métodos para poder tener una proteína pura al 95 o 99%, ¿no? Que es lo deseable. Gracias. Dice Alejandra Maturano, cuando se mejora una cepa, ¿se pueden modificar más de una parte? ¿Se pueden mejorar varios codones a la vez? Sí, de hecho sí, por ejemplo, tenemos cepas de Escherichia coli que tienen tRNAs para 5, para 6 o para 7 aminoácidos, codones raros. Entonces sí, la ingeniería genética en cepas de Escherichia coli está muy avanzada y de hecho ya hay algunas cepas de Escherichia coli que se les mete la maquinaria para poder llevar a cabo glicosilaciones. Eso todavía está como en estudio, no se ha logrado completamente, pero así se pueden manipular para poder pues hacer como muchas cosas. Por eso las bacterias es lo que más se utiliza, ¿no? en la tecnología del DNA recombinante. Misa pregunta, en su experiencia, ¿cuáles son las tecnologías o metodologías más prometedoras que están surgiendo en el campo de la ingeniería de proteínas para superar problemas relacionados con el plegamiento y la estabilidad de las proteínas? Ajá. Bueno, con esto en la ingeniería de proteínas lo que se hace es, si ya se tiene su estructura cristalográfica, se hacen modelos para ver, generalmente las proteínas que son difíciles de producir son aquellas que son muy hidrofóbicas o que están insertadas en la membrana celular, o sea, proteínas de membrana, porque estas tienden mucho a producir cuerpos de inclusión, a precipitarse o incluso a no producirse. Entonces lo que se hace es modificar un poquito, si no tiene que ver con el sitio en donde está la actividad de la proteína, modificar un poco su estructura para hacerla, para aumentar su solubilidad. O bien quitarle fragmentos, o sea, quitarle algún fragmento que en teoría no es importante para que lleve a cabo la función que nosotros queremos ver. Y eso, pues sí, la ingeniería de proteínas sí ha avanzado mucho en este tipo de análisis estructurales para saber qué aminoácido mutar o qué región podemos quitarle, ¿no? O inclusive ponerle a la proteína para ayudarla a que se exprese de manera adecuada. De hecho, déjenme comentarles que la insulina tenemos como dos tipos de insulina que se han mejorado por ingeniería de proteínas. Una es para que su efecto sea muy rápido y la otra es para que su efecto sea prolongado. Entonces, cambiando la posición de dos aminoácidos, se pudo lograr eso, ¿no? Entonces, sí, también la ingeniería de proteínas, pues ahorita ha tenido mucho auge para modificar, ¿no? Tanto la secuencia como la estructura tridimensional de proteínas. Uh-huh. Y por último, Alexa Martínez. Buenos días. ¿Podría explicarnos las ventajas y limitaciones del uso de células vegetales para la expresión de proteínas recombinantes en comparación con las células bacterianas o de mamíferos? Sí, bueno, las células vegetales están como en el intermedio. Los costos no son tan elevados como en la célula de mamíferos. Aquí el detalle, como les decía, es cómo ingresarle a la célula vegetal el plásmido o el vector. En este caso se tratan de virus para que produzca la proteína. Esa es la limitante. De repente tenemos en cultivo las células vegetales, les quitamos la pared celular para formar los protoplastos y ahí, si no tenemos el cuidado, se nos llegan a romper, ¿no? Entonces, eso imagínate escalarlo
O sea, eso es en laboratorio. Ahora ya escalarlo a nivel piloto o a nivel industrial, pues sí es bastante complicado. Pero en cuanto a rendimiento, en cuanto a modificaciones post-traduccionales y en cuanto a plegamiento, pues es un sistema mucho mejor que el de las bacterias, ¿no? Entonces, como les decía, va a depender del tipo de proteína que queramos expresar. Por ejemplo, la insulina, les comentaba hace rato, la insulina se produce en bacterias. Entonces, si esa proteína no necesitamos que tenga ningún cambio adicional, pues nos vamos a quedar con el sistema bacteriano, ¿no? En cambio, si necesitamos una proteína como ese factor de coagulación que necesitas tener una glicosilación, pues aunque queramos producirla en bacterias, pues no vamos a poder. Entonces, pues ahí sí podemos utilizar otro sistema que sí nos los permita, ¿no? Y además del cultivo de células vegetales, también lo que se ha hecho y que yo creo que sí va a tener como un buen auge es no solo en la célula vegetal, sino ya en la planta completa, ¿no? O sea, transformar desde los embriones de la planta, pero esto ya no sería como una infección temporal, sino ya insertarle en el genoma a la planta para que podamos tener un cultivo de Arabidopsis, por ejemplo, que produzca X proteína, ¿no? Entonces, eso sería como, pues, como de mayor facilidad, entre comillas, ¿no? Pero eso ya sería manipulación a nivel ya genético, ¿no? Ok, muchas gracias por esas respuestas tan nutritivas. Así que ahora le pasaré la palabra a Raiza para que lea su reconocimiento. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Patricia Cano Sánchez por su ponencia Avances en Ingeniería de Proteínas de la Clonación a la Purificación, en el marco del Seminario Industrial, Innovación y Emprendimiento. Muchísimas felicidades. Muchas gracias y pues también mucho gusto por la invitación y espero que pues les haya quedado un panorama muy amplio, muy general de lo que es la producción de proteínas recombinantes, ¿no? Porque aquí nos podemos pasar un semestre hablando de eso. Muchas gracias. Hasta luego.